Hola, mi nombre es Alexander Gutiérrez. Vamos a hablar sobre el concepto de educabilidad, materia enfoques filosóficos de la educación, de la carrera Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Ampliando el concepto de educabilidad dentro de la filosofía de la educación. Temas a tratar. Primero, introducción. Segundo, la educabilidad como categoría humana. Tercero, concepto de educabilidad. Cuarto, fundamentación de la educabilidad. Quinto, límites de la educabilidad. Sexto, características de la educabilidad. Séptimo, conclusiones. Y octavo, bibliografía. La educabilidad es la capacidad que tiene el individuo para adquirir nuevas conductas a lo largo de su existencia. Otros la definen como la capacidad de cada persona de ir adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias integradoras para su formación a lo largo del tiempo. La relación entre educabilidad y educación se da cuando el maestro imparte conocimientos al alumno y éste aprende a su propio ritmo, dependiendo de sus condiciones personales y sociales. El maestro solo es un observador de lo que hace el niño, lo orienta o lo instruye. La educabilidad como categoría humana. La educación del hombre necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Gracias a la acción de estos dos elementos, uno externo a él que lo configura desde afuera, educaré, otro interno proveniente del propio individuo, educeré. Podemos decir entonces que la educación del hombre es el balance entre estas dos fuerzas, heteroeducación y autoeducación. Concepto de educabilidad. Estebanés plantea: la educabilidad es un proceso y una categoría humana, una posibilidad, porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. La educabilidad es la condición primordial del proceso educativo. El hombre no solo tiene derecho a realizarse, sino que debe realizar. La educabilidad es un poder ser, una esperanza de acercarse al deber ser, una autoexigencia de perfección, una insaciable búsqueda de un sí mismo mejor. A Herbart se le atribuye la introducción del concepto de educabilidad. Este autor la define como una cualidad humana, como un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento, como ductilidad o plasticidad, cualidad que solo posee el hombre y que le permite transformarse y perfeccionarse. Fundamentación de la educabilidad. Para algunos autores, el hombre es educable porque es un ser espiritual y como tal tiene capacidad de educarse, es decir, cambiar su conducta de perfeccionarse. Según Fermoso, el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, porque para ser educado es condición primordial ni estar preparado ni determinado de antemano. Según Fermoso, la única parcela del ser humano que admite perfectividad es aquella que por su misma esencia es flexible y dúctil. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. David Absuel aporta que en los procesos educativos el aprendizaje depende de factores intrapersonales y situacionales. Los intrapersonales son la madurez biológica y psíquica, las distintas etapas o fases del desarrollo y la riqueza de hábitos. Los situacionales son la familia, la escuela, sociedad y la naturaleza. Se concluye que los docentes y la sociedad tienen la necesidad de conocer qué aprende, cómo y cuándo se aprende según la edad o estado de maduración biológica y de los niveles psicológicos, cómo intervienen los agentes educativos, familia, escuela, sociedad y entorno en la educabilidad.
La educabilidad recibe aportes tanto de la psicología del aprendizaje, de la psicología del desarrollo, de la psicología social, como de la filosofía, de la psicología y la antropología. En los límites de la educabilidad vamos a hablar de la herencia, el ambiente, herencia y ambiente. En la herencia trataremos el pesimismo pedagógico, en el ambiente el optimismo pedagógico y en la herencia y ambiente el optimismo moderado. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XX, la cual afirma que la educabilidad es prácticamente nula. El educador nada o poco puede modificar porque el código genético es la explicación de toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor de desarrollo humano y está determinada por la genética. El optimismo pedagógico. La postura optimista defiende que, a través de la educación, el hombre puede desarrollarse plenamente. Su máximo exponente es Brunner, quien afirma: partimos de la hipótesis de que cualquier niño en cualquier fase de su desarrollo se le puede enseñar eficazmente cualquier materia de una manera intelectualmente honesta. Es una hipótesis audaz y de todo punto fundamental para reflexionar sobre los tipos de planes de estudio. No existen pruebas que lo contradigan y sí bastantes que lo confirman. Optimismo moderado. Esta postura nos dice que la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia, que jamás explicará el solitario del ser del hombre. A través de la enseñanza, una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo permite informar a toda la clase de alumnos. La plasticidad es ilimitada porque las potencialidades están latentes. Dancing with your silhouette in the places that we've been. Ooh, trying to find you in the moon. Paris never feels the same when the streets all call your name. Ooh, so I hide in crowded rooms and I follow right down the river where the ocean meets the sky. To you. Once upon a time we had it all. Somewhere down the line we went and lost it. One break at a time we watched it fall. I'm broken here tonight, I'm dying and no one else can fix me. Only you, only you. Oh, no one else can fix me. Only you, only you, only you. Oh, no one else can fix me. Only you. Para García Carrasco, la naturaleza humana tiene sus límites determinados por sus dimensiones biopsíquica, social y espiritual. La perfectibilidad es limitada, porque la radicalidad humana lo es también. El hombre ni es plenitud de ser, ni plenitud de perfección o de perfectibilidad. Características de la educabilidad. Hay por lo menos 5 aspectos que hacen posible la realización de la educabilidad según Paciano Fermoso. Estas características son: personal, intencional, necesaria, dinámica y referencial. En la personal es la exigencia individual del conocimiento, la intencional es la autodirección del conocimiento, en la necesaria es la autorrealización y socialización del individuo, en la dinámica supone la actividad del individuo, en la referencial es el componente teleológico que nos lleva a las bases del conocimiento a partir de la filosofía. Personal. Esta característica confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual y se genera desde la personalidad. Es un derecho personal, el derecho a la educación intelectual y moral. Implica algo más que un derecho a adquirir conocimientos. Intencional.
Esta característica menciona que el ser humano es autónomo en cuanto a ser individual, pero en cuanto se le considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. Dinámica. Esta característica sostiene que todo lo que lo rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos, que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades se conviertan en actos. Es lo que constituye el carácter dinámico de la educabilidad. Necesaria. Esta característica se refiere a que la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. Hermoso. Conclusiones. El término educabilidad en la educación es el proceso de influencia que nos determina o transforma de modo de ser, de pensar, sentir y actuar de los seres humanos. Cuando nos referimos a que la educación es un proceso, no es simplemente una acción que ocurre, sino que está constituida por acontecimientos que van ocurriendo en el tiempo. Cuando afirmamos que la educación es un proceso de influencia, nos determina o nos transforma, nos relacionamos con los términos inintencional o intencional, el cual, dicho de otro modo, busca educarnos porque eso significa alcanzar un desarrollo personal. La educabilidad precisa una disponibilidad del individuo, que a su vez está influenciado por el ambiente del cual proviene y se va a desempeñar. Es así como los conceptos de educabilidad y contexto no pueden separarse, pues la primera depende de las circunstancias y condiciones del contexto, entendiendo como ambiente donde se desarrolla el ejercicio que involucra el sujeto protagonista como parte del todo. Si desea ampliar los conceptos vistos en este video, haga clic en los enlaces de las diapositivas o consulte las referencias bibliográficas de los autores.